El 5 de febrero de 1994, una carga de mortero cayó en un mercado lleno de gente en Sarajevo, matando y mutilando a docenas de hombres, mujeres y niños. La matanza sin sentido viene de años y nadie en el mundo parece poder detenerla. Por eso nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo es que esa ciudad sitiada se transformó en un símbolo de tan desconcertante tragedia humana? ¿Es posible perdonar cuando parece realmente imposible hacerlo? ¿Alguien te ha hecho mal? ¿Tienes el corazón amargado contra alguna persona? ¿Clamas por justicia? ¿Es realmente posible soltar el resentimiento y el odio acumulado por tantos años? Mantente en sintonía. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. En el invierno de 1994, Sarajevo se había convertido en un lugar extraordinario. Un lugar donde un violoncelista de calibre mundial tocó entre las ruinas de la Biblioteca Nacional, donde un atleta que ambicionaba ir a las Olimpiadas practicó sus carreras en lo que quedaba del pasillo de un edificio que había sido bombardeado. Era el único lugar que ofrecía protección de los francotiradores, porque ir al negocio de la esquina para comprar una botella de leche significaba un riesgo de muerte. Esa gente se mantenía viva gracias al arroz y los frijoles que llegaban por el puente aéreo. Los víveres nunca alcanzaban. Los proyectiles caían enfrente de las oficinas de la Cruz Roja y los francotiradores baleaban a la gente aún mientras enterraban a sus muertos. Solamente unos pocos de los niños heridos de gravedad pudieron ser sacados de esta ciudad sitiada. El mundo parecía estar paralizado por todo lo que pasaba. Algunos años después, Sarajevo había sido el sitio anfitrión de las Olimpiadas de invierno. Había sido una hermosa y culta ciudad donde las artes florecían. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué tal derramamiento de sangre? Las fuerzas de Serbia que rodeaban a Sarajevo disparando descargas explosivas en las calles estaban por supuesto considerados como unos malvados por sus atrocidades. Pero ¿sabes tú que esta gente, los serbios, simplemente estaban siguiendo la lógica terrible de no perdonar? En un artículo de la revista Christianity Today, un autor resaltó que los serbios a su vez habían sido víctimas de la discriminación racial. En la década de los 40, los croatas mataron despiadadamente a cientos de miles de serbios. Así que en los 90 los serbios simplemente estaban vengándose de sus enemigos. El odio contra los croatas se derramó sobre las calles ensangrentadas de Sarajevo. Y cuando escuchamos de una atrocidad de los serbios contra los musulmanes, nos olvidamos de la lógica terrible de no perdonar. La última guerra que pelearon los serbios contra los musulmanes terminó con 500 años de dominio por los turcos. Por eso los serbios sentían que tenían mucho de qué vengarse por los siglos de opresión musulmana. Bueno, las calles de Sarajevo resonaron con los gritos de mujeres y de niños que estaban muriendo por seguir la lógica de no perdonar. O sea que por cada atrocidad debe haber otra atrocidad semejante, pensaban. Y si esa ley se sigue, algún día los hijos de quienes fueron violadas y mutiladas por los serbios se levantarán a fin de vengarse por sí mismos. El ciclo nunca se detendrá a menos que se introduzca un nuevo elemento. ¿Por qué protestantes y católicos, por ejemplo en Irlanda del Norte, se han estado matando entre sí por décadas? Simplemente porque han seguido la lógica de no perdonar. ¿Por qué es que se están matando judíos y árabes en el Medio Oriente por tanto tiempo? Porque para ellos, por cada atrocidad, debe haber otra atrocidad semejante.
y la única cosa que puede romper este ciclo terrible es extender la mano a los que nos han herido. El perdón significa más de lo que podemos imaginar, amigo y amiga. No es solamente un sentimiento simpático que ponemos en una tarjeta. No es solamente una linda palabra que repetimos en la iglesia. Es una de las pocas fuerzas capaces de cambiar el curso de la historia. Es lo único que puede romper el largo asedio del odio y de la venganza. Y es la única cosa que puede romper el asedio en nuestros corazones. Cuando tú tienes que ir al negocio de la esquina para comprar leche, probablemente no tienes que esquivar los balazos de un francotirador. Y cuando manejas al trabajo, probablemente no tienes que preocuparte por explosivos de morteros que caigan en la calle. Pero me imagino que a veces te sientes oprimido o atrapado por las cosas malas que otras personas te han hecho a ti. Has sido herido. La vida no ha sido justa. Y si esas heridas son profundas, pueden ser tan opresivas como un círculo de artilleros serbios alrededor de una ciudad. En algunos casos, esas heridas y esas cicatrices pueden sofocar nuestra vida. Ahora, tratemos de aclarar el tipo de cosas que nos pueden asediar emocionalmente. Bueno, yo no estoy hablando acerca de algún insulto, de alguna ofensa insignificante que puedes desechar diciendo, bueno, no importa, me voy a olvidar. Estoy hablando de alguien que te ha herido en serio. Y la pregunta es, ¿cómo puede un hombre perdonar a un socio que inescrupulosamente le quitó los ahorros de la vida? ¿Cómo puede alguien perdonar al violador que abusó de él en su niñez? ¿Cómo puede una esposa que le ha dado a su esposo los mejores años de su vida llegar a perdonarlo al haber sido abandonada? ¿Entiende la situación? No es fácil perdonar genuinamente a alguien que nos ha herido. En realidad casi siempre parece ser terriblemente injusto. Es la última cosa que queremos hacer. Va en contra de todo instinto. Pero la alternativa es aún más horrible. La alternativa es un corazón constantemente en acecho. Y cuando hemos sido heridos, primero tenemos que absorber ese dolor. Pero si no encontramos la forma de perdonar, entonces esa herida siempre seguirá molestando, siempre nos seguirá oprimiendo. Siempre estaremos aprisionados por el mal que se nos hizo, así como la gente en Sarajevo fue atrapada por el odio de los serbios. Entonces, este es nuestro dilema. Perdonar de verdad es prácticamente imposible para el ser humano. Sin embargo, si no perdonamos, la vida será más y más difícil. ¿Hay forma de librarnos del asedio de nuestros corazones? Después que Ted, el hijo de Elizabeth y Frank Morris, fue muerto por el conductor ebrio de un automóvil, ambos estaban consumidos por la tristeza y la ira. Su enojo creció mientras seguían el juicio de Tommy, el joven acusado de haber causado la muerte de su hijo. Supieron que él había bebido hasta aturdirse. Luego se había metido en el auto y después de andar en forma zigzagueante había chocado de frente con el vehículo de Ted. ¿Cómo podría haber hecho eso? Era algo terriblemente injusto, horriblemente injusto. Frank Morris se obsesionó con los detalles del planteo legal a la espera del día cuando Tommy fuera declarado culpable. Y cuando Elizabeth dejaba de pensar en suicidarse, se imaginaba tirando la palanca de la silla eléctrica en la ejecución del condenado. Ella quería ver muerto a ese muchacho. El tormento de la pareja no terminó cuando Tommy fue condenado a la cárcel. Se consideraban cristianos, pero estaban horrorizados por la profundidad de su odio. Elizabeth comenzó a orar pidiendo una solución. Ella escuchó a Tommy hablar en la escuela secundaria de Ted, como parte del programa de rehabilitación. El muchacho parecía estar realmente arrepentido, y Elizabeth cobró valor para poder hablar después con él. Fue muy emocionante y muy difícil, y cuando supo que nadie lo visitaba en la cárcel, decidió ir ella misma a verlo. La visita empezó con una conversación muy tensa. De repente Tommy exclamó: «Señora Morris,
lamento mucho que maté a su hijo. Por favor, perdóname. Y para Elizabeth era como si el mundo hubiera dejado de dar vueltas mientras miraba al que había matado a su hijo. Ella quería soltar todo su enojo y el dolor que tenía dentro, pero todos sus instintos humanos clamaban venganza, venganza, venganza. Bueno, en ese momento, sin embargo, algo pasó que la conmovió más allá de la lógica de no perdonar. Ella escuchó las palabras que un hombre había pronunciado en la cruz. Esas palabras parecían rodearla por completo. Padre, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Entonces de repente ella pudo perdonar, porque ella estaba perdonada. Elizabeth empezó a orar silenciosamente. Querido Dios, tú perdiste a un hijo único también, pero a pesar de todo, tú perdonaste a los que lo mataron. Elizabeth Morris perdonó a Tommy sinceramente y le pidió el perdón a Tommy por el odio que ella había mantenido y alimentado por meses. Escucha cómo describe Elizabeth su experiencia. Ella dice, ahí estábamos, el conductor ebrio y la madre del que había sido muerto por él, siendo ambos que el tormento, sintiendo que el tormento estaba desapareciendo. Ambos sentían eso. Estábamos libres los dos. Y para Elizabeth Morris, el acecho se había acabado. Estaba libre, libre para vivir de nuevo. Amigo y amiga, la única razón por la que podemos hacer lo que es humanamente imposible y la única razón por la que podemos perdonar a los que nos han herido es porque nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios. Solo al entender cuánto Dios nos ha perdonado, tendremos las fuerzas para perdonar a los que antes nos era imposible perdonar. Quizás estás pensando que el perdón de Dios es algo remoto y abstracto. Es algo intangible que anda dando vueltas por arriba, encima nuestro, en contraste con nuestras heridas que siempre están presentes. Y cuando alguien nos hace un mal, es muy doloroso, es muy personal. El perdón de Dios, en cambio, puede parecer como una mano que ofrece el perdón para todo el mundo. Yo quisiera compartir contigo un principio muy importante en cuanto al perdón divino. Es algo que lo ha hecho más que real para mí. Es algo que lo he estado viviendo y experimentando. En 1985, el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos visitó un cementerio militar en Bitburg, Alemania, y colocó una corona de flores en el monumento del cementerio. Su intención era hacer un gesto de reconciliación, dar un adiós final a las memorias dolorosas de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa corona floral causó un clamor internacional. ¿Por qué? Porque hay 49 soldados de la policía secreta de Hitler enterrados en Bitburg. Y esos soldados fueron responsables por muchas de las atrocidades contra los judíos. El gesto de reconciliación estaba bien, dijo la gente, pero el presidente Reagan no tenía el derecho de perdonar lo que había sido hecho a los judíos. Eso lo podían hacer solamente los judíos. Y como el poeta John Dryden escribió una vez, el perdón le pertenece a los heridos. ¿Sabes por qué Dios tiene el derecho de perdonar en forma personal? Porque Él ha sido herido, ha sido terriblemente herido. Él no perdona desde un plano remoto, Él perdonó al ser atado a la cruz, Él perdonó mientras un soldado romano le clavaba los dolorosos clavos, Él perdonó mientras una corona de espinas fue incrustada en su cabeza y la sangre corría por su rostro. Él perdonó cuando una lanza abrió una herida en su costado. Él perdonó cuando la gente le dio la espalda, cuando Pedro lo negó, cuando Judas lo traicionó, cuando los judíos lo rechazaron, cuando los soldados jugaron a los dados al pie de la cruz. Él los perdonó, porque el perdón pertenece a los heridos. ¿Te acuerdas de estas palabras maravillosas en el libro de Isaías? Son palabras que destilan amor, palabras que proclaman que Dios perdona a los que le han herido. Isaías capítulo 53, versículo 5 nos dice,
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos sanados. ¿Qué quiere decir el hecho de que Jesús tomó nuestros pecados en la cruz? ¿Fue simplemente un gesto cortés? ¿Fue como colocar una corona de flores diciendo, voy a pretender que esto nunca pasó? No, por supuesto que no. Jesús fue destrozado por el pecado. Él fue colgado en agonía entre el cielo y la tierra. Su corazón fue quebrantado, literalmente explotó por tus rebeliones y las mías. El perdón le pertenece a los heridos. Lo que la cruz significa es que Cristo fue herido muy profundamente por nuestros pecados individuales. Es algo personal entre mí y Cristo, entre tú y Cristo. Nuestra indiferencia, nuestra insensibilidad, nuestra deshonestidad, nuestra lujuria, nuestras mentiras, nuestra crueldad. Él lo tomó todo. Él tomó todo el dolor, toda la desesperación, todo lo malo, toda la agonía, toda la pena. Él tomó lo que el pecado produce. Por eso es que Jesús, y solamente Jesús, tiene el derecho de perdonarnos, porque Él ha sentido el dolor y el sufrimiento de nuestros pecados. Él ha sentido toda la crueldad y Él nos perdona completamente. Aquel que fue herido más profundamente nos perdona más completamente. Esto es lo que tiene que penetrar en nuestros corazones, amigo y amiga. ¿Entiendes cuánto necesitas ser perdonado? ¿Entiendes ahora cuánto cuesta el perdón? Jesús lo explicó una vez en una parábola y dijo que había un rey que había decidido liquidar sus cuentas y citó a uno de los siervos de la corte. Puede ser que te acuerdes de la parábola, ¿no es cierto? El siervo de la corte le debía 10,000 talentos, una suma inmensamente grande. El siervo fue ordenado a pagar la deuda. El siervo se postró y rogó misericordia. El rey fue tan conmovido por la plegaria del hombre que no solamente lo soltó, sino que le perdonó la deuda entera. Él mismo pagaría los 10,000 talentos. Ahora, te puedes preguntar, ¿cuántos son 10,000 talentos? Bueno, un talento era la unidad monetaria en Israel antiguo. 10,000 talentos serían equivalentes no a $1,000, no a $10,000, ni a $100,000, pero a millones de dólares. Y el que debía el dinero fue perdonado de una deuda de millones. Ahora, ¿cómo te sentirías tú? Saltarías con regocijo y alegría, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hizo el sirviente? Él buscó un colega que le debía 100 denarios, 100 denarios que era equivalente a unos pocos cientos de dólares, centavos en comparación a los millones, y lo tomó del cuello y demandó recibir el pago total. En ese momento, no esperando ni en cuota, sino inmediatamente. Y cuando su compañero le rogó pidiendo clemencia, lo que hizo fue echarlo en la prisión por deudor. Ahora, ¿por qué contó Jesús esta historia tan dramática? Para resaltar una verdad acerca del perdón. ¿Cómo es posible negarse a perdonar una deuda de 100 denarios cuando Dios ha perdonado los 10,000 talentos, o sea, nuestra deuda millonaria causada por el mal que cometimos contra el Hijo amado? ¿Cuesta perdonar a la esposa o al esposo que nos abandona? Por supuesto que sí. ¿Cuesta perdonar a un padre abusivo o a un amigo desleal? Oh, cuesta muchísimo. El perdón no es fácil. El perdón cuesta mucho, pero el perdón de Cristo cuesta aún más. Fue aún más doloroso. Significó un sacrificio aún más grande. Y esto es lo que nos puede dar el impulso necesario para deshacer la resistencia de nuestros corazones. El Altísimo costó del perdón de Cristo. Para eso el apóstol Pablo, por eso él nos surge lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y aquí está como lo expresa el apóstol. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermosas palabras, qué gran verdad. Permíteme decirte lo que le pasó a Elizabeth Morris después que descubrió el generoso perdón de Cristo para con el conductor ebrio que había atropellado y muerto a su hijo. Ella continuó visitando a Tommy en la cárcel y empezó a tomar parte en su rehabilitación, convenciendo al joven que Dios le ayudaría a vencer su adicción de 8 años al alcohol. Tommy también comenzó un curso de estudio intensivo de la Biblia. Un día, Frank Morris tuvo que buscar a Tommy para un programa auspiciado por las Madres contra el Manejo en Estado de Ebriedad. Frank no estaba seguro que podía mantener una conversación con el muchacho, pero mientras iban en el auto, Tommy hablaba con mucho entusiasmo de todas las cosas que estaba aprendiendo en su Biblia. Era evidente que Cristo había hecho un impacto genuino en su vida. Y de repente Tommy dijo: «Tú sabes, Frank, yo desearía ser bautizado». ¡Qué providencial! Justo estaban pasando frente a la iglesia de Frank. Y Frank tenía autorización de su propia denominación para bautizar. Lentamente los dos hombres entraron al santuario vacío. Frank condujo a Tommy al bautisterio y entraron en el agua helada. Y al levantar su mano y repetir: «Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», Frank no podía dejar de recordar que él había hecho la misma ceremonia para Ted, el hijo que había perdido, el hijo atropellado y muerto por Tommy. Y después que Tommy salió del agua, lo abrazó a Frank Morris y le dijo en voz quebrantada: «Quiero que tú también me perdones». Y todavía chorreando el agua del bautismo, Frank sintió el perdón valioso de Cristo en su corazón y respondió en voz baja: «Sí, Tommy, yo te perdono». Amigos, las posibilidades para la rehabilitación completa de Tommy, nos cuenta la historia, no eran muy buenas. Era un adicto al alcohol. Por lo menos no eran muy buenas desde el punto de vista humano. Tenía las cicatrices psicológicas de haber sido criado en una familia con problemas. Había muchas cosas que se sumaban a su vida. Él había abusado del alcohol desde los 16 años de edad. Pero Tommy logró el éxito a pesar de todas las desventajas. Él venció el hábito para siempre. Encontró un empleo regular y hasta descubrió la gran satisfacción de servir al Señor. ¿Por qué? En gran parte porque encontró en Elizabeth y Frank Morris los padres que nunca habían tenido. Elizabeth lo siguió visitando todos los días y con su esposo hicieron una solicitud al juez para que Tommy pase cada domingo bajo su custodia. Él empezó a comer en el hogar de Frank y Elizabeth, a orar y estudiar en su hogar. Y además, Frank le pidió que ayudara con el trabajo manual alrededor de la casa. Esta pareja adolorida encontró nuevamente un hijo a quien todo instinto humano decía que tenían que odiar. Amigo y amiga, ¿cuánto cuesta el perdón? Por supuesto que sí cuesta. ¿Pero vale la pena? Pregúntale a Elizabeth y Frank Morris. ¿Y qué si la persona que nos ha herido no busca nuestro perdón? ¿Qué si esa persona aún nos desea el mal? ¿Podemos perdonar entonces? Solo podremos si comprendemos que el perdón pertenece a los heridos. Si comprendemos esto, comprenderemos que nuestro perdón no se basa en el mérito del culpable. No se basa en el arrepentimiento del culpable. Perdonaremos porque comprenderemos que merecemos estar libres del peso del odio. El resentimiento y el odio no afectan al culpable, afectan al que los carga en su corazón. ¿Alguien te ha hecho mal? ¿Tienes el corazón amargado contra alguna persona? ¿Estás diciendo todavía algo como: no es justo que mi padre fue un alcohólico? ¿No es justo que mi madre me abandonó? Amigo y amiga, tú puedes vivir aferrado de las heridas o las puedes soltar. Las puedes poner a los pies de la cruz. De ese modo, tú puedes escapar de la lógica de no perdonar.
En la cruz puedes encontrar el perdón para que a su vez tú puedas perdonar. En la cruz puedes encontrar misericordia para que tú puedas ser misericordioso. Las personas necesitan al Señor. Yo lo necesito. Para que Él me perdone, yo necesito a Jesús. Necesito que Él quebrante mi corazón duro. Necesito que Él me libre de mi amargura. ¿Por qué no te inclinas ahora? Inclina tu cabeza en meditación. El perdón puede ocurrir porque la cruz ocurrió. Ahí es donde tiene que comenzar todo. Ese es el único lugar donde puede comenzar. Tú no vas a poder perdonar genuinamente hasta que comprendas cuánto Él te ha perdonado. Así que mira bien la deuda de 10,000 talentos ahora. Siente el peso en tus manos. Todo el dolor, todo el enojo, toda la angustia, todo cayó en los hombros de Jesús en la cruz. Deja que todas tus deudas, todas tus faltas sean colocadas sobre Jesús. Y si este es tu deseo, te invito a orar a Dios ahora mismo. Oremos. Querido Padre, gracias por darnos tu único Hijo. Gracias por haber hecho el sacrificio supremo. Reconocemos nuestros pecados, que son ellos que te han herido muy profundamente. Reconocemos el precio que pagó Jesús en la cruz. Ayúdanos a aceptar ese perdón tan valioso en nuestras propias vidas. Ayúdanos a superar la resistencia de nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos y agradecemos. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde encontrarás mensajes bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en su amor y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.